entrando ya en el tema, nosotros, o sea, a ver, Esteban Echeverría, vos lo tenés claro, es un distrito de 350.000 habitantes, está en el segundo cordón del conurbano bonaerense, está cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, como todo conurbano, tiene 120 kilómetros cuadrados, que para una ciudad es bastante, para un distrito como el de ustedes es pequeñísimo, pero tenemos una zona semi-rural y rural importante, que es la zona que da con San Vicente y Presidente Perón, con lo cual, pese a ser conurbano, tenemos una realidad social vinculada a lo rural. Tenemos productores también de hortalizas y demás que comercializan en el mercado central, porque tenemos muy cerca del mercado central, distinto tipo de producción. Por eso estamos muy vinculados al campo. Después estamos muy vinculados al campo también, porque nosotros tenemos un programa que es que por 10 años el que viene a invertir en Esteban Echeverría no paga ningún tipo de tasas municipales. De ahí que vienen muchas empresas. Nosotros, todo el que viene acá, 10 años no paga ninguna tasa municipal. Pero Cualquier inversión eso nos ha llevado cualquier inversión productiva, productiva, o sea, tiene que... Sí, cualquier inversión que venga al distrito, que tenga un perfil de emprendimiento, no un comercio, por ejemplo. Pero, digamos, una pyme, sí. Te doy un ejemplo. En estos últimos 30 días se radicaron 4 nuevas empresas en el distrito. 4. En un momento complejo del país. A ver, no hay, digamos que no tenemos mucha, digamos, mucha inversión empresarial. ¿Para qué? Tratando de aprender algo. Y mirá, vino Bassani, que es la número 1 de baños químicos, de alquiler y fabricación de baños químicos. Vino Potigian, que es la número 1 de distribución de golosinas en kioscos y las 1.500 estaciones de servicio de todo el país. Después vino esta semana una fabricación de hornos y Euroswiss, perdón, que es número 1 en provisión de insumos médicos. Estas 4 empresas vinieron este mes por la facilidad de estar 10 años sin pagar impuestos. Para tener un ejemplo, Bassani emplea en La Matanza 700 empleados, 700. Y Potigian tiene 400 empleados. Ahora, todo eso es porque no cobramos tasas municipales durante 10 años. Pero además porque tenemos otras políticas también, sabiarlo la tasa de los combustibles. Entonces, una empresa como Bassani, todos los baños químicos a todos lados y vuelven todos nuevamente, Potigian ni hablar, es 100% logística. La de insumos medicinales, por ejemplo, me contaba hoy, mira, yo todos los días tengo que llevo una caja con insumos al hospital alemán, todos los días. Entonces, la verdad que estas empresas, el tema de combustibles también es muy importante. Eso y otras facilidades más que damos. Ahora, eso nos lleva a en charla con las principales uniones en nuestro municipio. Bueno, ahí, por ejemplo, hablé con infinidad de gente de campo que me contaba el tema de lo que está pasando en este momento con todo lo que tiene que ver con el agua, que es muy grave y muy preocupante en la provincia de Buenos Aires, y donde estaba ahí con un par de periodistas y se acercaba la gente a comentarme, mire, está pasando esto, hay agua, esto no es únicamente Bahía Blanca, está pasando acá, está pasando allá. Bueno, de ahí nuestra preocupación, porque, como vos bien sabés, la provincia de Buenos Aires en este momento tiene 2 millones de hectáreas afectadas por el agua. De esos 2 millones, hay 500.000 afectadas directamente y 1.500.000 anegadas por el agua. Ahora vos tenés distritos como La Barría, General La Madrid, La Prida, Benito Juárez, González Chávez, Pringles, Derota, Palqué, Azul, Guaminí, Bolívar, que es el de ustedes, Tres Arroyos, que en menor medida tienen agua y están afectados por el agua, y las pérdidas económicas son muy importantes en toda esta zona y en toda esta región. Ahora bien, ahí nosotros creemos que tiene que haber políticas activas del Estado, en 3 aspectos. Por un lado, las emergencias necesarias.
hay que dictar las emergencias nacionales y provinciales. En cuanto a tributos, tasas y demás, hay algunas emergencias. Yo creo que no son suficientes. Estoy en contacto con Carvap. Carvap trabaja muy bien. Inclusive me ha invitado a varios de los simposios y los congresos. Estuve en el de Caminos Rurales en Tres Arroyos. Ahora, ellos trabajan siempre, permanentemente, a través de las asociaciones rurales para detectar las emergencias. Yo creo que tiene que haber una emergencia más amplia. Segundo tema, yo creo que con nuestros equipos convenimos en pensar que tiene que haber mayor aporte de los bancos oficiales. Me refiero al Banco Nación y al Banco Provincia, donde en este momento tendrían que estar financiando fundamentalmente a estos 13 municipios, pero fundamentalmente a toda la provincia de Buenos Aires, a los sectores productivos para que puedan producir más. Vos sabés que de cada $10 que entran al país, 7 vienen de campo. Entonces hay que apoyar toda esta agroindustria, indudablemente por la contingencia, pero al margen de la contingencia, creo que tiene que haber, para agregar cadenas de valor y demás, para comprar maquinarias, para comprar vehículos o reponer vehículos, silos, etcétera, lo que sea, donde está todo caro, y si hubiese créditos que fomenten el sector productivo a tasas importantes, indudablemente tendríamos mayores facilidades de producción. Y el tercer tema tiene que ver con las obras. Las obras, los distritos se inundan, ustedes en Bolívar, nos inundamos nosotros en el conurbano, porque ese sistema de las encadenadas y demás, nosotros estamos en la cuenca del Matanza. Matanza, en la cuenca baja, donde desemboca está Esteban Echeverría, Loma de Zamora, La Matanza, y después viene Lanús y Avellaneda. Pero desde Marcos Paz, allá, 17 municipios donde sucede lo mismo. Hay que hacer un sistema de reservorios para cuando llueve en la cuenca alta, el agua que no rebalse en nuestros municipios, fundamentalmente en mi municipio. Nosotros las obras municipales las hemos hecho todas. La que a mí me afectan es cuando llueve en Marcos Paz y allá arriba. Entonces, eso son obras millonarias que, como bien lo decís vos, hay que poner en eje eso, donde realmente ahí sí necesitamos la inversión nacional y provincial. ¿Por qué? Porque lo que el Estado no gasta, sino que invierte en obras, se lo ahorra después en la ayuda que tiene que dar. Porque vos gastás el doble o el triple más en sanear los costos de una inundación grave, previniendo con obras hídricas que permitan el escurrimiento adecuado de las aguas. Nosotros acá tenemos un convenio con la Universidad Tecnológica por un lado y con la Universidad de La Plata por otro. La Universidad de La Plata tiene los mejores hídricos de Latinoamérica, no de la Argentina, Latinoamérica. A nosotros nos hicieron un plan director. Nosotros tenemos que hacer 10 obras. Obras millonarias, vamos por la quinta, me quedan 5 más. Cada obra me lleva 3 años hacerla. Son obras lentas, costosas, en el medio de las ciudades, complejas, entubados por debajo de ciudades, a cielo abierto, con tuneleras, muy complejas y muy caras. Ahora, lo que yo digo es que este plan director que hace Esteban Echeverría, habría que hacerlo la provincia de Buenos Aires, tendría que tener un plan serio, responsable, con universidades nacionales, donde nos sentemos con los organismos de crédito, con el BID, el Banco Mundial o la CAF, y seriamente vayamos con eso. En el mundo estas obras de infraestructura se hacen con apoyo de organismos de crédito, no hay otra manera por la magnitud. Además son créditos a tasas subsidiadas en el mundo, y hay crédito en este momento. No digo un gasto, sino esto es una inversión en sector productivo. Bueno, hablé demasiado, no te dejé hablar. Cuesta con la política o con el pensamiento que tiene Milei imaginar que en el corto plazo vamos a tener el apoyo nacional para que haya obras, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde además, ya entrando en la parte política, le pidió la renuncia al gobernador. O sea, si tenemos esa disociación entre el Estado nacional y el Estado provincial es muy difícil, y bueno, y los municipios muchas veces dependen de la coparticipación provincial y nacional, porque con lo que se recauda de tasas a veces no alcanza para bancar los hospitales y los que tienen hospitales municipales, ¿no? Y pagar los sueldos de los empleados. Mira, para más del 90% de los municipios de la provincia de Buenos Aires es inaccesible poder hacer con recursos municipales una obra hídrica. Te diría prácticamente imposible. Ningún municipio, no puede hacer Bolívar, nosotros ni nadie. Es salvo algún municipio
pero nos iríamos a la zona norte del conurbano, San Isidro, Vicente López y medio cerramos la Es lista. otra provincia. Sí, donde, viste, son los municipios más ricos con mayor poder adquisitivo de Latinoamérica. Estamos hablando de otras realidades. Poco territorio, mucha capacidad contributiva, otra ecuación económica. Ahora, si corramos a la nación también, la provincia tendría que tener en eje. Ujú. Hay dos cuestiones acá. Una que tiene que ver con sentarse a planificar y organizar la provincia de Buenos Aires, que eso no es mayor costo. Yo te voy a ser honesto, yo convoqué a la Universidad de La Plata, hace 10 años que vengo trabajando. Es ínfimo el costo de un convenio técnico con la universidad y te pone los mejores hombres y mujeres a trabajar en ese tema. O sea, organizar las universidades de la provincia de Buenos Aires, es decir, proyecten hídricamente la provincia de Buenos Aires a 5, 10, 15, 20 años y háganme la organización de las obras, por dónde debo empezar con un orden, con una prelación de dónde tendré que empezar. Eso no está hecho. Eso no tiene costo. Después está el otro tema, sí, que es el financiamiento y demás. Ahí olvidémosle a la nación, yo soy bonaerense, yo pretendo que lo haga el gobierno provincial. A ver, independientemente de quién gobierne, sea Kicillof, sea Vidal, sea quien sea, yo creo que lo tiene que hacer la provincia, tiene que gestionar sus créditos ante los organismos, y bueno, la nación tiene que dar el aval, pero es responsabilidad de la provincia. Nuestro municipio no tiene créditos y no tiene deudas y tiene déficit cero hace 15 años. No me gusta sacar créditos, honestamente, y no tenemos déficit. Pero esto es una inversión. Si vos te vas a ahorrar 3 veces lo que vas a invertir acá, y hay que pensarlo a esto. Yo creo que, viste, sacar un crédito en el BID para que no se inunde la zona que estamos hablando y después tenés pérdidas millonarias, me parece que son cosas, en este caso puntual, que deberíamos hacer. Teniendo en cuenta el año electoral que se avecina y que ya estamos dentro del año electoral, pero con mucha incertidumbre todavía, bueno, está intentando armar una tercera vía, algo que ha sido prácticamente imposible dentro del peronismo, ¿no? Sí, a ver, en el peronismo hoy hay 3 sectores. Uno que es Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. Cristina Kirchner, presidenta del Partido Justicialista Nacional. Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y secretario general de la Cámpora. De la Cámpora. Yo no tengo nada que ver con la Cámpora, no comparto absolutamente nada. Tenemos distinta formación, distinta extracción, distinta visión de la vida, experiencias distintas. Yo como vos hemos trabajado toda la vida, nos hemos esforzado y vamos a trabajar hasta el último día. Esta gente, ya sabemos, ya sabemos. Han gobernado y han administrado los organismos más importantes del país con mayor presupuesto y los resultados, a mi entender, no han sido satisfactorios. Con lo cual, no quiero que vuelvan a gobernar. Yo, mi opinión. Entonces, pero esta gente hoy está a cargo del Partido Justicialista, ni más ni menos que es el presidente, la máxima autoridad del Partido Justicialista Provincial. Fui el único intendente que objetó eso, me opuse a que fuera presidente porque a mí no me representa y no creo que el peronismo bonaerense lo represente. Objeté eso, lo discutí, llegué hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estoy peleándolo en la Corte, esa elección que pasó hace 4 años. En el otro sector está el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Cristina tiene 2 hijos, uno biológico y otro Adoptivo. adoptivo. Bueno, ahí los chicos se están peleando. En realidad es una pelea entre Axel y la Cámpora, por eso no tiene presupuesto. Inédito que un gobernador no tenga presupuesto. Del 83 hasta ahora no ha existido un gobernador. Y cuando han tenido dificultades para tener presupuesto ha sido porque han tenido las cámaras de otro signo. Acá estamos hablando del mismo signo político que no le aprueba el presupuesto. Y que el gobernador no puede gestionar el presupuesto. Bueno, hay una tensión. Es una tensión interna esa. Entre ellos. Estamos hablando del mismo sector. Ahora, yo soy, mejor dicho, un sector, que somos nosotros, con muchos bonaerenses atrás, pensamos de otra manera, vemos las cosas de otra manera y no tenemos nada que ver con eso. Entonces, bueno, considerando que esos son 2 sectores, nosotros somos un tercer sector, que somos independientes, que somos peronistas. Vos agarrás a cualquier
militante peronista de tu comunidad, pero un verdadero peronista, en un café, viste, mi distrito tiene el Pueblo y yo nací en Maipú, que es un pueblo mucho más chico que Bolívar, mucho más chico. Te sentás en el café, te cruzás. Dime una cosa, ¿vos sos peronista? Sí. ¿Sos de la Cámpora? Sale corriendo. Sale corriendo. No, yo no tengo nada que ver con la Cámpora. No, bueno, no, no, no. Entonces, a ver, eh, este tercer espacio interno que tenemos nosotros es un espacio que no tiene nada que ver con eso, que no tiene nada que ver con nuestra historia, con nuestra visión, con lo que proyectamos para el futuro. A ver, medio gabinete provincial es de la Cámpora, medio gabinete o más, medio, áreas claves. Ahora, vos me decís, me preguntás, ¿es buena la gestión de esas carteras? Y la verdad que tenemos que empezar a pensar a ver qué programa están haciendo, qué cosa, déjame pensar un poco, a ver, Hay, no es que tenemos... hay cuestiones que no se entienden. Bueno, usted como intendente, si tiene parte de su ejecutivo que lo cuestiona, incluso en los medios, bueno, tiene la potestad de sacarla a esa gente y decir, bueno, voy a jugar con otros jugadores porque estos ya no me están sirviendo, no me están respondiendo. Lamentablemente no pasa en la provincia de Buenos Aires, donde parece una guerra interna, una guerra de guerrilla dentro del propio gabinete. Inaceptable. Si vos tenés un programa de radio y vos sos el responsable del programa, tenés dos personas más que te ayudan, las dos dicen todo lo contrario, lo que estás diciendo vos y te boicotean el programa, y decís, bueno, paremos, visto, ¿viste? ¿Cómo es esto? Organicémonos. A ver, el gobernador es el gobernador y el gabinete lo tiene que poner él. Yo no toleraría, y no lo tolero, digamos, alguien que no esté en línea con, ni más ni menos que es con el voto que te ha dado la gente, pues la gente te dio el voto a vos, no a los ministros, te lo dio a vos. Entonces, quien rinde cuentas ante la población es el titular del Poder Ejecutivo. En el caso del gobernador, el gobernador, en el caso mío que soy intendente, yo que soy el intendente. Yo no puedo decir, ay, bueno, qué sé yo, por ejemplo, las paso, no, es responsabilidad de la legislatura. Sí, ya sabemos que es responsabilidad de la legislatura. El jefe político de la provincia de Buenos Aires es el gobernador. Es el gobernador. ¿Quiénes más están en esta tercera vía, tercer espacio del Mira, yo peronismo? hablo con mucha, mira, Senadores, sí, yo hablo con mucha gente, transitamos la provincia juntos con Juanchi Zabaleta, que fue intendente de Burlingame, hablamos mucho con Julio Zamora, intendente de Tigre, tengo un grado de afinidad con el intendente de Chivilcoy, con Britos, y charlamos en off con varios dirigentes. Ahora, la lucha y la pelea que viene por delante no es de dirigentes, es con la gente. Acá el voto del dirigente es de uno. Acá necesitamos que nos apoye la gente. La gente porque hoy tenemos este gobierno que piensa de determinada manera y que tiene una agenda potente, donde todos los días iban a tratar, si iba a ver el tema de los jubilados y le metieron el DNU en el medio. Tratar el fondo, o sea, todos los días te dobla la apuesta. Uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene una agenda potente. Que tiene, este gobierno ganó con el apoyo popular. Gente lo votó. Y yo, como demócrata que soy, apoyo a las instituciones, con lo cual, más que apoyar, respeto y hay que aceptar la elección popular. Yo acepto los resultados y los respeto. Y respeto también al electorado que ha elegido a este presidente, porque merece mi respeto, porque tiene sus motivos y sus razones para haberlo votado. Ahora, yo pienso distinto, ni mejor ni peor, distinto. Eh, en el otro extremo, porque este es un extremo, estamos en un extremo del mundo, inclusive, no de Argentina, del mundo. Nos ven como algo en el mundo. En el otro extremo está lo que hablamos hoy, Cristina, Máximo y la Cámpora. Son dos extremos. Ahora, a mí no me gustan los extremos. Yo no comparto los extremos en ningún ámbito de mi vida. Entonces, creo que hay que hablar, que hay que dialogar, que hay que consensuar, y voy más por los consensos. Los consensos están en el medio, están yéndote, cuando vos te vas a un extremo y empezás a perder consensos. Creo que tiene que haber diálogo, que tiene que haber consensos, que hay que hablar, que hay que consensuar, que hay que llevar las cosas de otra manera. A mí, por ejemplo, hoy lo que sucede en el el Congreso de la Nación, a mí me duele mucho. Vos fijate la falta de respeto, hasta el lenguaje, lo vulgar
de las expresiones que ha habido durante todo el día de hoy. Pues esa es la gente que nos representa. Lamentablemente, en algunos casos sí. Ángel, pero ha sido de casi todos los sectores. ¿Viste? Vos decís, ¿cómo esta gente representa al pueblo argentino? Las barbaridades que han dicho, las cosas que han hecho, ¿viste? Y no quiero personalizar en nadie, pero ya, ¿viste? Como que pararse con un megáfono en medio del Congreso. A ver, el otro que le levanta la Constitución, el presidente que le responde en otra oportunidad. Y ojo, gente que merece mi respeto y han sido elegidos y qué sé yo, pero el otro que dice barbaridades, groserías, estamos hablando del Congreso de la Nación. ¿No? Están denigrando las instituciones. Entonces, yo creo que hay que ordenar un poco esto. Hay que decir, bueno, a ver, el Congreso de la Nación no puede ser esto. Hoy la verdad que yo la verdad que hoy escuchaba una radio que había hecho un compilado de cosas. Te da vergüenza ajena te da eso. Estas cosas suben por las redes en el mundo y demás. ¿Qué vamos? ¿Con un acuerdo, a pedir un acuerdo al Fondo Monetario? Que en el informe de prensa del Fondo Monetario llegan estas cosas. ¿Y qué ¿Por qué dicen? no de las PASO? Las PASO están por ley, digamos, desde 2009 que no sabemos cómo se vota de otra manera. Hay gente que ya votó por primera vez y nunca supo, desde que nació, que está implementado. Es decir, los chicos que van a votar este año con 16 años ya nacieron con la ley de PASO o la próxima elección fue con PASO. Pareciera que se acomodan las cosas a si me conviene hago esto y si no me conviene saco lo otro y implemento lo viejo. Mira, Ángel, yo creo que hemos perdido el eje en cuanto a que un país, lo que decimos una república, debe tener determinadas normas que no se pueden cambiar cada elección de acuerdo a lo que le conviene a cada uno. En otro gobierno estaba viendo quién le tocaba la gobernación a ver si le convenía o no desdoblar porque perjudicaba o no al presidente de la nación. En esta, a ver, se está especulando todo el tiempo. Y se está especulando a 6 meses de una elección. La verdad es que un país tiene que tener seriedad y responsabilidad y no se pueden estar cambiando las normas todo el tiempo y en cualquier momento. En materia electoral, como también en materia de inversiones, el que va a invertir en un país va a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Se están cambiando las cosas cada 5 minutos acá. A ver, entonces, lo que yo digo es, a ver, las cuestiones electorales se discuten en años no electorales en cualquier país del mundo. No se puede estar cambiando las reglas del juego todo el tiempo de acuerdo a la conveniencia de un sector. Bueno, dicho esto, lo que hay que analizar ahora es decir, si las pasos fueron un instrumento que aportó o no a, digamos, a la elección o a la salud democrática de nuestra provincia. En principio no diría que no hubo No, mucho aporte. sirvió para ordenar a los que tenían competencia. Claro, sí. Lo que habría que modificar de las PASO en todo caso es que aquel que no tiene una gran competencia no participe, porque Exactamente, de no tiene otra manera. sentido. Si hay Porque lista única, yo digo a pasos con lista única, me dice, ¿para qué voy a paso con una lista única? sí, Y es tengo una que ir a votar. ya pasó. Claro, claro. Pero a ver, esto sí ahí voy al meollo circunstancial de esto. Estamos hablando de un país que tiene, perdón, me rectifico, una provincia que tiene 13 municipios inundados. Y vamos a gastar en las pasos lo que costaría en parte hacer una o dos obras importantes, entre otros, para esos municipios. ¿No? Sí, sí. Entonces vos fijate el contrasentido que estamos teniendo. A ver, realmente en este contexto, yo digo, esto habría que discutirlo en otro contexto, en otra visión. Ahora, hoy, viendo en Argentina, con la crisis que tenemos y los problemas que tenemos y demás, es oportuno malgastar los fondos de una paso en habiendo las necesidades que hay en el país. La verdad, hoy me preguntás a mí, digo, no, mira, yo agarro esta plata y la destino a hacer obras a estos 13 municipios. A estos 13 o a comprar patrulleros para el conurbano bonaerense o a ver, a darle créditos para las pymes o a dar crédito al que produce o a hacer otra cosa. Si algún partido tiene que hacer paso, bueno, lo vemos y que haga ese partido, su elección interna, lo que sea, pero ese partido.
Lo que digo como concepto, en este momento no se puede malgastar recursos en nada. Entonces, si eso es malgastar recursos, bueno, tratemos de que no malgastar los recursos. Ahora, sí, perdón, sí, te estoy interrumpiendo. No, no, no. A lo que iba es que para los ejecutivos, para los oficialismos, no hay memoria en mucha gente, lo decía hace un ratito, hace 16 años que no hay paso. eh, Al no haber paso, la elección es una piña de knockout, o sea, no hay posibilidad de levantarse. Y en eso, con la mala experiencia que hemos tenido en los últimos años con las encuestas, es una gran incertidumbre, sobre todo para el oficialismo, que los oficialismos tienen de alguna manera, quienes gobiernan, si bien esta es una elección legislativa, el que gobierna tiene algunas herramientas como para acomodarse en 2 meses de cara Sí. a las generales, viendo el resultado de la paso. En esta te pegan una trompada y te duermen. No, en esto, y sí, es así, en una ejecutiva ni hablar. Ahora, a ver, acá hay discusiones profundas también. No me quiero ir de tema, pero el tema es si las elecciones concurrentes o separadas, juntas o separadas. Yo honestamente creo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra provincia es que cuando se elige gobernador, se elige presidente, gobernador e intendente. En tu comunidad, como en la mía, la gente que mira quién va a ser el presidente y quién va a ser su intendente. El gobernador Porque es no. lo que tiene. A ver, la diaria de los problemas que tiene un vecino la habla con su intendente. Y los problemas macro, que es la inflación, el desempleo, la retención, el presidente. En el medio tenemos el gobernador o la gobernadora. Entonces, la discusión es a nivel nacional, los debates son nacionales, y la discusión es a nivel local. Si vos agarras una campaña de tu ciudad, vas a ver que la discusión es local. Totalmente. Ahora, la pregunta es, ¿y los temas provinciales cuándo se discuten? Entonces, cuando gana un gobernador, decimos, che, ¿cuál es la propuesta de seguridad que tiene? ¿Y cuál era la propuesta de educación? ¿Y cuál era la propuesta de salud? Recién me comentabas, cosa que comparto, los hospitales municipales. ¿Y cuál es la política sanitaria del gobernador o la gobernadora o quien sea? Nos enteramos cuando ganaron. Ahora, lo importante sería que exista un debate previo donde cada uno que pretende ser gobernar la provincia de Buenos Aires vaya con sus equipos, que exprese y diga, bueno, yo con los hospitales, ¿qué va a hacer con los hospitales municipales? Voy a hacer esto. Van a seguir siendo municipales, lo vamos a provincializar, van a ser mixtos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las rutas de la provincia de Buenos Aires? A ver, cuéntenos. ¿Qué van a hacer con las rutas? ¿O cuál es la prioridad de rutas? Si van a hacer obras en las rutas, ¿cuál va a ser la prioridad? Si los bonaerenses sabemos, ¿no? ¿Por dónde van a arrancar a arreglar las rutas? ¿Van a haber peajes? ¿No va a haber peajes? A ver, ¿cómo es el...? Ahora, todas estas dudas que tenemos con las obras hídricas, ¿qué van a hacer? ¿Dónde las van a hacer? ¿Con qué fondo las van a hacer? Todas estas cuestiones, el sistema educativo. ¿Cómo hace el sistema educativo? A ver, un chico de la provincia, no va a haber más no van a poder repetir más. A ver, ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo va a ser el sistema universitario? ¿Cómo va a ser el jardín? ¿Va a haber maternales o no? Salas de primera infancia. Bueno, todas estas cuestiones no se discuten nunca. Entonces, es sorpresa. Gana un gobernador, una gobernadora y vemos a ver cómo sigue. Yo creo que esto no puede ser sorpresa en el 40% del país, que es la provincia de Buenos Aires. Esto hay que discutirlo seriamente. Por eso me olvido de esta elección, olvidemos de esta elección. Yo creo que la próxima elección a gobernador, la provincia de Buenos Aires, como lo hacen todas las provincias argentinas, a excepción de Formosa y en algunos casos Chaco. Formosa y Chaco. El resto, inclusive de la ciudad de Buenos Aires, que está votando ahora, distinto, discute sus temas en una fecha distinta. Nosotros los bonaerenses tenemos que discutir nuestros temas. La ¿Está? última, Sí. se lo planteé a Kicillof en algún momento, se lo planteé a Vidal en algún otro, pero bueno, yo noto que el que llega a la provincia, como el que llega a un municipio, no digo en todos los casos, pero en muchos casos uno piensa que llega y sabe todos los temas, y en general uno llega y tiene que empezar ahí a aprender de todos los temas. La provincia de Buenos Aires no tendría que tener 2 barra 3 gabinetes, 2 ministros de cada especialidad, porque digo, es tan diferente pensar que Sí, claro. un No, ministro de seguridad
no es lo mismo el conurbano que el interior No. y el interior profundo, no es lo mismo El- el conurbano en determinados puntos que en otros, es decir, y es un solo tipo la cabeza, es decir, el ministro de Seguridad es uno solo, el de Salud es uno solo, no tendría que haber más de un ministro y dividir la provincia, no dividirla de facto, pero digo, sí dividirla administrativamente y decir, bueno, no sé, el ministro de Salud, su sede va a ser Tandil, que es uno de los lugares del interior Correcto. donde más Sí, claro. acude. El de turismo se va a Mar del Plata y descentralizar un poco también la cartera de La Plata. En esa discusión, donde vos pones en la misma balanza, ¿no? Donde un ministro tiene que atender el problema de inseguridad de La Matanza o el delito rural de Pigüé, perdió Pigüé. Tal cual. Y yo que nací en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Maipú, y no me olvido nunca de mis orígenes, perdió el interior de la provincia de Buenos Aires. Y acá no puede haber de primera y de segunda, no. Acá tenemos que ser todos iguales. Ahí estás tocando un tema que es bien profundo, que es el tema de la composición, la regionalización de la provincia de Buenos Aires. Primer tema, conurbano, yo honestamente creo que no puede haber municipios de 2 millones de habitantes. No puede haber, no puede haber. O sea, a ver, hay que repensar el conurbano bonaerense. A ver, vos pensá, Esteban Echeverría tiene 152 establecimientos educativos. A mí recorrerlos me lleva 2 años. 2 años. Medio mandato. 350.000 habitantes. Ir una vez. Una vez y me tengo que matar, ¿eh? Porque tengo que hacer 150 escuelas. Y fíjate en las redes mías, estoy todo el tiempo visitando escuelas. 150 escuelas por año. O sea, tengo que ir y me pongo zapatillas y le doy. ¿Qué te quiero decir? Más de 350.000 habitantes, ¿sabes qué? El intendente hay escuelas que no fue nunca. Nunca. No vieron al intendente. Y que Hay unidades. ni siquiera sepa que existen, no solamente que no las visitó. Mira, yo he estado con intendentes, exintendentes de localidades muy grandes, donde me han confesado que no pueden hacer reuniones con las ONGs porque tendrían que hacerla en un microestadio. Claro, Es yo imposible. tengo más de 300 ONGs en mi distrito. Si tuviese el doble de población, tendría 700. ¿Dónde me junto con 700? En un teatro. Inviable porque uno se deja de recordar las cosas. Los problemas de uno generalmente no son ni los de al lado, ni los de al lado, ni los de al lado, ni los de al lado. Es En, inviable. en mi, en mi comunidad hay 4 Rotary Club. Si agarras un distrito de 1 millón de habitantes, ¿cuánto hay? 12. Sí, sí. ¿Cómo haces? Yo tengo 50 clubes de fútbol infantil, tendría 150, ¿y cómo hago para ir? ¿Cómo te ocupas? Entonces, megadistritos hay que repensarlo, hay que repensarlo. Hay que empezar, a ver, se hizo esto en el año 95, se dividió, y te lo digo como un distrito que fue dividido. Esteban Echeverría se dividió, el Esteban Echeverría y Ezeiza Claro. se dividió, y fue bueno para Ezeiza, que tiene el aeropuerto y demás, y fue bueno para nosotros. Entonces, si no, yo hoy sería intendente de más de 550.000 habitantes. Imagínate. Bueno, ahora, hay que pensar eso. Ahora, yo sí creo que hay que pensar la regionalización de la provincia de Buenos Aires, porque las realidades son totalmente distintas, donde los gabinetes tienen que estar en el interior, recorrer. Si vos supieras, ahí me invitan de todos lados de la provincia, de casi todos lados, no de todos lados, pero me invitan de muchos lados. Yo voy cada 10 días a algún distrito fundamentalmente del interior. Si vos supieras lo bien que me hace para tener una visión completa del interior. Claro. Me invitan del conurbano, fui a Magdalena, que Magdalena es tercera sección, no es conurbano, pero es, No, digamos, casi. pero me hace bien ir porque es otra visión, otra realidad. Yo ahí tuve una reunión muy importante con la Asociación Rural. Estuvimos más de 2 horas hablando. Muy importante. Ahora, la realidad es totalmente distinta. Por eso hay que regionalizar. Y las secciones son distintas, porque Bahía Blanca tiene una realidad, Mar del Plata tiene otra, La Plata tiene otra realidad. Como bien decís, Tandil es una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires, Olavarría es importante. A ver, ciudades muy importantes que tienen mucha pujanza, Junín es importante, San Nicolás es importante. A ver, Pergamino es una ciudad importante. Hay muchas ciudades importantes. Esas ciudades importantes necesitan atención especial. Y todos los distritos que tienen alrededor, su zona de influencia, tienen que tener
una atención especial. Por eso yo creo que hay que regionalizarla y descentralizar la gestión. Descentralizarla, donde vos tenés que tener más presencia en la provincia de Buenos Aires. Y también acercarla, porque vos, a ver, yo estaba en Maipú, 275 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero estoy lejísimo de La Plata. Estoy lejísimo. ¿Cómo vas a mandar a hacer un trámite al ADA, a la Administración del Agua? Sí, Cuando te dice, llegás y te dicen, ah, no, señor, tiene que venir el lunes, que me vuelvo no a Maipú, vuelvo de nuevo el lunes. Ah, no, señor, le falta el segundo sello, bueno, me vuelvo a Maipú. A ver, por favor, ¿viste? una locura. Entonces, sí hay que repensar todo esto. Vamos a saludar a Juan Manuel Canepa, que es nuestro primer invitado de hoy, para que nos cuente un poco cómo nació todo esto con él y cómo se ha ido sumando gente. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Bueno, en realidad represento a un club, que es el Club de Observadores de Aves de Bolívar, que está formado en el año 19, después nos agarró pandemia y estuvimos un poquito faltos de unión, o sea, no pudimos juntarnos, pero después de pandemia otra vez hemos hecho algunas actividades, aunque bueno, no con la fuerza que empezamos al comienzo, pero bueno.
¿Y cómo nace tu pasión por esto, digamos? ¿De Bueno, chico? sí. ¿Familiar? No, en realidad tengo un padre que era veterinario, pero que no era demasiado conocedor de la fauna de la zona. Creo que desde chico, bueno, me trasplantaron a Buenos Aires a los 10 años y para mí el verano en la zona, acá en el campo, precisamente en la zona de Herrera Vegas, era el volver a las raíces, ¿no? Así que vivíamos andando a caballo en los cañadones, viendo fauna, y lamentablemente mucha de esa fauna, o alguna de ellas, se fue perdiendo. Y siempre me interesó la biología, me interesó, bueno, estudié agronomía, me hice socio de Aves Argentinas. También tuve la suerte de conocer a una persona en esto que era prima de mamá, era Francisco Erice, fotógrafo de Aves Argentinas, una persona que daba charlas en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Y usualmente lo iba a ver a esas charlas y la verdad que me interesó muchísimo desde muy chico. Después, bueno, como todo, la carrera, otras cosas, se fue quedando un poco ahí a un costado y ahora después con algo de tiempo volvemos a los viejos hobbies, que para mí ya no es un hobby, es un poco un medio de vida. O sea, si bien no vivo de esto, obviamente, me encanta estar atento a todo lo que es los mecanismos en que se mueven las aves. Bueno, soy socio de Aves Argentinas desde ya de unos cuantos años y desde Aves Argentinas se instaba hace unos años atrás a formar clubes de observación en cada ciudad y en el centro de la provincia no tenían demasiados, no había casi, bueno, en Bolívar no había y no había ni en Pehuajó, ni en Olavarría, ni en las ciudades cercanas. Así que nos dijeron si podíamos formarlo, fuimos a buscar el resto de los que estaban asociados a Aves Argentinas y con ellos conformamos el primer grupo del COA Bolívar, Club de Observadores de Aves. Había gente que por ahí ni conocías que estaba asociada al COA. Sí, en realidad nos costó con Mario Ducase bastante trabajo en encontrar a los que eran socios, porque desde Aves Argentinas no nos querían dar los listados, por una cuestión de seguridad. Pero bueno, de alguna manera después nos fuimos enterando y los fuimos obteniendo para poder ir a visitarlos. Pero el primer grupo también se conformó con mucha gente que le gustaba, incluso nos decían, bueno, a qué persona, a tal persona le gustan las aves, lo íbamos a ver y encontrábamos que era una persona que tenía por ahí una forrajería con un montón de jaulas llenas de pájaros, que justamente no es lo que precisamente queríamos de nuestro lado. Pero claro. bueno, había gente que entendía que bueno, que no, lo nuestro era otra cosa y no pasaba de ahí. Claro, porque hay gente que cría canarios, por ejemplo, y gente que atrapa canarios para... Bueno, la canaricultura está aceptada, Ujú. hay una ley, incluso hay una ley media tramposa que acepta hasta la cría de jilgueros, que son especies nativas. Pero la mayoría de las especies que son nativas está prohibido Claro. tenerlas en cautiverio, por una razón de que, bueno, el tráfico de fauna le cuesta la vida a muchos más de los que llegan vivos a las jaulas. Claro. Por una cuestión de que es un tráfico ilegal. Así que, bueno, al principio nos costó conformar el grupo, pero lo fuimos armando y esto que parece un hobby tiene una especie de utilidad muy importante, que es conocer las especies en cada lugar. Nosotros hacemos conteos de especies 2 veces al año, en mayo y en octubre, y eso se eleva todo a una plataforma, como así también todas las observaciones que hacemos a diario las vamos cargando en una plataforma que maneja una universidad de Estados Unidos, en Ática, que es un laboratorio ornitológico que es el que hace las recomendaciones
para, o sea, para todo el mundo en cuanto a aves. Porque bueno, han visto que se perjudican muchísimas aves con ciertas tecnologías, con ciertas prácticas agrícolas. Entonces van como dando recomendaciones a las universidades y han logrado cosas importantes como prohibir productos químicos, por ejemplo. Claro. Algunos nos favorecen y otros no tanto. No tanto, Porque, claro. por ejemplo, los que prohibieron para el control de la cotorra hicieron que la cotorra ahora tenga una explosión de ¿Y cantidades. la cotorra es un depredador de otras aves? No, es un joroba pájaro nomás a los cultivos. netamente semillero, pero Claro. aparte con una plasticidad en cuanto a su alimentación, que puede comer frutos, semillas, y cuando se ve restringida a un alimento, opta por otro y sigue con el otro. O sea, yo las he visto comer espigas de cereal de trigo, por ejemplo, que antiguamente no se la veía. Claro. Ahora, en los últimos años ha empezado a hacer mucho daño en maíz. En las mazorcas de maíz se nota que empiezan a comerle los estambres y después prácticamente la mitad de la mazorca la pelan y la comen. Así que sí, en realidad los citácidos, o sea, los loros, cotorras, tienen una plasticidad enorme en cuanto a alimentación. Y eso, bueno, en algún momento se ponían cebos para envenenar a las cotorras en las Bueno, palmeras. pero Eso justamente se prohibió. están prohibiéndose algunos productos químicos que son en realidad muy letales y muy persistentes en la naturaleza, no se degradan. Claro. Entonces, como esos se mantienen en toda la cadena de alimentación, después viene el depredador de la cotorra que lo come y se muere, y el depredador a su vez el depredador de la cotorra, y bueno, se hace Toda una cadena. Exacto. Así que por eso es que se van prohibiendo productos. Otras veces es un producto muy específico. Por ejemplo, se prohibieron hace unos años los clorados, porque en Estados Unidos se hacen muchos estudios de cantidades de aves, y por ejemplo hay un pájaro migratorio, una rapaz, un ave parecido a una especie de carancho, pero mucho más grande, que es un aguilucho. Es el aguilucho langostero, que viene todos los años desde las Rocallosas, desde el norte de Estados Unidos y Canadá, desde los Andes, bajando por los Andes hasta la zona nuestra. Y Mendoza, San Juan, por ahí. viene toda por la cordillera y a la altura más o menos de los valles calchaquíes, así se cruza para el otro lado, para el lado nuestro de la cordillera, hacia el este, y ahí sigue alimentándose en vuelo de tucuras y langostas. Por eso le llaman acá aguilucho langostero. Recibe muchísimos nombres distintos de acuerdo a la zona que pasa. Y bueno, cuando se usó clorados y fosforados en el tratamiento de las tucuras, lo que hacía era provocar la muerte de los animales estos, de los pájaros estos. Así que bueno, tuvieron que cambiar todos los principios activos de los tratamientos en las tucuras, y se hacían alfalfa y todos esos cultivos. Bueno, y vos decías, se hace todo como un inventario de lo que se ve, de lo que se observa, de aquel niño observador, pero no tanto porque no tenías la capacidad por ahí ni el conocimiento que tenés hoy. ¿Qué cosas ves o qué cosas veías que hoy no se ven de la fauna que vuela o de la fauna que integra el mundo de las aves en Bolívar y la zona? Bueno, principalmente en cantidad de especies perdidas no es tanto con respecto a aquellos. Yo tengo 62 años, o sea que te estoy hablando de hace 50 años atrás por lo menos. Pero por ejemplo las martinetas copetonas, que eran dependientes de las semillas y fundamentalmente en invierno comían mucho trigo, y el trigo tuvo toda una temporada de un montón de años que se trataba con un producto que se llamaba furadán, que es un principio activo muy poderoso y muy residual, que diezmó prácticamente a la copetona, y ya hoy en el partido de Bolívar no tenemos martinetas copetonas. Se ven algunas en Olavarría y más hacia el sur y al oeste, pero escasísimas. Después, bueno, ni hablar de las aves grandes como los ñandú, que había, yo recuerdo acá, uno salía de Bolívar y había ñandúes
en el campo de Hueso Barrios, había hacia María Lucila, en Quemú, en todos lados había ñandúes. Hoy en día no se ven más que, bueno, no vamos a decir dónde porque... Para que no los vayan a buscar. Suelen ir a buscarlos. Pero bueno, hay un par de lugares en el partido que todavía se conservan. En cantidad de especies, ya te digo, no es tanto. Incluso, por una cuestión de cambio climático, tenemos especies que no se veían antes. Claro, que migran distinto. Que no son pájaros migratorios o migrantes, porque no están considerados así, sino que el hecho de que tenemos mayores temperaturas hace que cambie el comportamiento de los pájaros. Entonces, su frontera sur, claro, sobre todo, se va bajando. Va bajando. Y otro de los temas es que algunas que migraban en el invierno por frío, hoy ya no migran. Claro. Y se quedan todo el año. Caso de algunas golondrinas. La golondrina ceja blanca es una golondrina que prácticamente la hemos registrado durante todo el año. Claro. Tanto en invierno como en verano. Hay lugares del Partido de Bolívar, no sé si coincidís o seguramente que has recorrido bastante, donde pareciera que todavía la incidencia del hombre es menor. Digo, atrás de Urdampilleta contra Olavarría, atrás de Pirovano contra Olavarría, a ir por Pailauquén, donde uno pasa esporádicamente y dice, si me pasa algo acá, me puedo morir tranquilo, que no me va a rescatar nadie. En esos lugares, ¿se conservan más especies que por ahí en otros lugares se corren por la intervención del hombre? Es exactamente así. Sobre todo la agricultura, porque la ganadería y la que es menos nociva en cuanto al ambiente. Menos nociva, pero tiene algunos tratamientos de insectos sobre algunas pasturas que hace que reduzca la cantidad. A ver, todos recordamos cuando éramos chicos la cantidad de bichitos de luz que veíamos. Correcto, las luciérnagas. O las mariposas. Mariposas, sí. Un alfalfar, la colia levia, que era una mariposa anaranjada. Sí, con negro, sí. En cada charquito había cientos de no mariposas. Hay más. No hay más. Bueno, eso hace que... Había temporadas en las que se cazaban mariposas con los tamariscos. Exacto, sí. Pero... Y se llenaban cuadernos con... Sí. Bueno, hoy es muy difícil encontrar mariposas, llaman la atención. Ni en los radiadores, porque ¿cuántos radiadores de camioneta, auto? Es que es así, porque, bueno, evidentemente todos los pájaros que dependen de una alimentación de larvas y mariposas, porque no es solo la mariposa es el ejemplar adulto de una... Sí, tiene un ciclo de vida muy corto. Claro, la larva, que son varias etapas, es la que comían los pájaros. Hoy les cuesta más trabajo hallarla. Claro. Y por eso también hay un decrecimiento enorme en cantidad de las mismas aves. Pero lo que vos decías es muy cierto. Bolívar tiene dos zonas bien definidas, una agrícola, que es toda la zona hacia el norte y el este. Sí. Perdón, no, noroeste. Noroeste. El noroeste, sí. Que ha perdido muchísimas de las especies que tenía. Y toda una zona de cercanías a la cuenca del Salado, el arroyo Vallimanca, toda la zona baja, que son humedales, que tienen muchísima más cantidad de especies, y son otras especies incluso. Muchas no tienen, o sea, no aparecen en los sectores que hay agricultura. Claro. Así que sí, eso es totalmente cierto. Y sumado a que por lo general las especies que vienen, que aparecen nuevas, también aparecen en esas zonas, porque son zonas menos... invasivas donde se ha modificado menos el ambiente. Claro. Entonces, los pastizales son naturales. Si bien en sí no existe un pastizal natural como el que existió naturalmente. En 1900. No, por supuesto. Está todo modificado porque hay siembra de pasturas que son, o de pastos que son exóticos, y a su vez hay mucha maleza exótica que se ha venido y ha invadido. Claro. Pero esos sectores que no se han sembrado, que no se ha hecho agricultura, son mucho más resistentes para los pájaros y entonces se ven más. Bueno, el desmonte también tiene que ver con... Bueno, no?
En sí, no en esta zona, Ujú. sí en el Sí. resto del país. Nosotros somos una zona de pastizales, Claro. no tenemos prácticamente ningún árbol natural de acá de la zona de Bolívar. Claro. Bueno, Eh, de hecho, cuando se leen los reportes, bueno, el último libro de Martínez Pérez, que habla sobre la existencia de la cabeza del buey, 200 años antes de la fundación de Bolívar, que pasaban las carretas hacia las Salinas Grandes, y en los reportes de esos convoys de carretas, que venían como 200, 300 carretas una tras de la otra, a buscar sal, eh, la descripción era no hay leña, no hay leña. Por lo tanto, si no hay leña, no había árboles. O sea, era todo yuyal. no, y era espinal también, Claro, pero el espinal estaba un poquito más al oeste. claro, O sea, tenían que todavía pasar unos cuantos kilómetros más para encontrar algo de espinal. eh, Ni hablar del Cardenal. El Cardenal ya empezaba ya cerca de las Salinas, en claro. Tarué. Así que árboles importantes acá nunca hubo. Sí, fue una zona de pastizales y hay especies que son muy sensibles a la falta del pastizal. Por eso nosotros promovemos algo que es los corredores biológicos. Los corredores biológicos suena complicado, pero por ahí a veces una simple banquina es un corredor biológico, Ujú. porque ahí los pájaros encuentran una altura de pastizal suficiente como para anidar y esconder a sus pichones hasta el Claro. momento que vuelen. Hay muchos pájaros que nosotros los vemos solo en las banquinas y es por esa cuestión. Necesitan de una altura del pastizal para poder esconderse. Pasa que la soja hizo que se sembraran los bajos, las banquinas. Sí, en realidad todos los cultivos, al ser monoespecíficos, Claro. no permiten que aniden los pájaros. Claro, sí, sí, son la competencia del pastizal y por lo tanto el que ahuyenta o hace que no pueda asentarse Sí, una sí. familia de aves, ¿no? Mm. Sea cual fuera, bueno, esta de los pastizales, un ñandú no va a estar en los pastizales, pero digo, seguramente muchas de las otras especies sí. Y otro de los ambientes que hemos ido modificando son los humedales, Ujú. o sea, las lagunas. Claro. Bueno, con el avance de la agricultura se canalizó mucho. Ujú. También hubo años en que Bolívar estuvo sometida a una inundación Sí. brava, Este- complicada. Estas idas y vueltas que tenemos entre inundaciones y Bueno, sequías que pero tampoco ayudan. aparentemente, no, para nada. Pero bueno, normalmente los arroyos o los sistemas de cauce que naturalmente descargan el agua terminando saliendo al océano, son muy lerdos. Claro. Y eso es lo que perjudica un poco a la agricultura, entonces por eso lo aceleran con canales. Pero, ¿qué pasa? También la canalización hace que desaparezcan muchos humedales donde son la principal fuente Claro, reservorio de vida de muchísimos pájaros, muchísimos. Claro. No solo uno piensa en humedal y piensa en los patos, Ujú. pero hay cientos de aves pequeñas, paseriformes, que son los pajaritos que les llamamos nosotros, que también necesitan del humedal para subsistir. Hoy en día, por ejemplo, les cuento un caso, qué sé yo, un siete colores, que era un pájaro muy común, que me cuenta gente que tiene hoy 60, 70 años, en los juncales del parque estaba lleno. Hoy tenemos que buscarlo, pero con una lupa en un cañadón enorme para ver si aparece alguno. Claro. Porque se han perdido. Necesita sí o sí del humedal, del juncal, de la totora, del ambiente de insectos para comer. Es toda una gran red que uno la agujerea por un lado y causa un daño bastante grande. Claro. Bueno, para 1897, cuando mi bisabuelo viene a Bolívar, compra en Paso y San Martín lo que era la esquina de las lagunas. O sea, la esquina de... O sea, compró un pedazo de agua. Después, y fíjate todo, hoy, cuando se emplaza, cuando De Vito emplaza la famosa glorieta del parque, eran 6 o 7 lagunas todas, por eso es lo de las acollaradas, como las encadenadas más adelante. El club de golf era 1 o 2 lagunas. Lo recuerdo perfectamente porque venía del campo todos los días por ahí. El Cristo era donde está el Cristo, ya en época del... Cuando
El cincuentenario de Bolívar. Bolívar cumple 50 años y tenía, a la altura del estadio ya tenía agua. O sea, cuando se pone el pórtico, la sociedad española dona el pórtico y la sociedad italiana dona el mástil central, en esa época, a muy poquito del pórtico ya había agua. Sí, sí, es así. Recordemos que las inundaciones acá causaban estragos del lado Exacto. de la Venían del bahía, otro lado, sí. que venían del otro lado. Pero sí, sí, los humedales se han reducido mucho Ujú. porque se ha canalizado bastante y eso hace que las napas bajen Claro. permanentemente. O sea, el agua, yo recuerdo hace muchos años sobre las Torres del Chocón que cruzan la ruta 226, más o menos cuando llovía en Trenquelauquen 100 o 200 milímetros. Por donde va el canal La grandes, Estrella. Bueno, Por donde va la Estrella. a ese lugar llegaba el agua de Trenquelauquen, pero llegaba en forma natural. Y tardaba desde Trenquelauquen acá una semana y media. Cuando uno se enteraba que llovía muy fuerte en cosas, y se iba preparando un poco. Claro. Hoy en día, en 3 horas, está el agua de Trenquelauquen, Claro. si la pudiéramos medir, en el canal La Estrella. La velocidad bajo de la Torre del Chocón. canalización. Claro. Es la velocidad de los canales. Claro. Se acrecentó todo y bueno, eso hace que muchos humedales desaparezcan. Ujú. O sea, se va. ¿Cuáles aves han sido las más resistentes, las que más son cabezonas y se han quedado a pesar de que por ahí han tenido que modificar su hábitat precisamente? Bueno, han sufrido cambios, pero las aves tienen la particularidad de adaptarse mucho. Y, por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos, la lechuza era un ave que estaba en el campo. Ujú. Porque comía insectos, algún ratón, no ratón, alguna laucha, un poquito, o sea, roedores pequeños, y era un habitante más del campo que se veía en todos los caminos arriba de un poste. Hoy en día es un pájaro casi suburbano. Si lo queremos ver en cantidades, tenemos que ir al Club Buenos Aires. Ajá. ¿Por qué? Porque aprovechan la luz de los faroles durante la noche, que hacen que vengan mucho más insectos, Claro. comen cascarudos y todo ese tipo de coleópteros, que es decir, cascarudos de luz, Ujú. de esos que andan siempre a la luz. Y bueno, se han ido del campo porque en el campo ya los insecticidas que hacen sobre la agricultura los dejan sin esos. Claro. justo- Y a pesar de que somos la capital de la electrificación rural, en el campo vive nadie. Claro, hay muy pocas condiciones de luz artificial Claro. como para que de noche se ven favorecidas por eso y se vienen. Pero en ese aspecto han cambiado muchos pájaros Ujú. los hábitats. Las calandrias, por ejemplo, son pájaros habituales de las quintas, de los lugares y se han hecho, han proliferado muchísimo, porque bueno, se han adaptado a convivir con el hombre. Claro. Después, por ejemplo, los colibríes también Se ven son de las menos. quintas. Se ven menos que antes, pero se ven solo, casi siempre en las quintas. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente planta flores. Claro. O sea, todo lo que es ornamental Y tiene muchas atrae- es muy florido. Claro. Y los Abejas y colibríes. Claro, es decir, van detrás de ellos. Así que... Cardenales no se ven mucho. Bueno, el cardenal en realidad no es un ave Pero se- autóctona pero se de veía, nuestra zona. digamos. Se comenta que en casi todas las municipalidades hicieron sueltas de cardenales en la década del 40, 50, porque era una ave atractiva, Claro. entonces, y era que se establecía muy fácil en cualquier lugar. Hay cardenales en Bolívar, yo los he visto en el parque, los he visto, son muy proclives a comer restos de cítricos, porque se cree que el lugar de originario de ellos es la Mesopotamia, Claro. y ahí hay cítricos y bueno, están acostumbrados a comer eso. O sea, van atrás de la Así que cotorra. en los basurales hay muchos. Ah, mira. En el basurero a cielo abierto que tenemos, Ujú. vemos 3 especies que son casi puntualmente de ahí. 3 especies de los de cardenales. El cardenal, ¿El cardenal? la gaviota cocinera, que era el gaviotón grande, que antes estaba por todo el campo porque había majadas y comían corderos, porque son carnívoros, y ahora se acostumbraron a comer basura. Son carroñeros. Lo que pasa es que hay mucho resto de basura que es
comestible para Sí, ellos. claro. Y bueno, y la otra es la gaviota gris, la gaviota capucho gris, solamente la vamos a ver en el basural de Bolívar. Mirá. Es muy raro verla, bueno, alguna vez viene hasta el parque, a la laguna del parque, pero es bastante raro de verla Los en el horneros, campo. antes veíamos casitas de horneros por todos lados y ya es menos. Pero es una especie que está bastante estable, que no tiene problemas y se conserva muy bien. En los cascos de estancia de muchos años se ve mucha cantidad, pero no tanto acá en Bolívar. Claro. Los tordos no tenemos problema con los tordos. Los tordos son una plaga. Sí, en realidad confundimos a veces tordos con estorninos, Ujú. que es una plaga nueva que ha venido. Ese sí que es una plaga, porque en realidad no nos gusta hablar a los que hacemos observación de aves de plagas, pero cuando una especie se escapa Del control. de control y aparte es perjudicial para otras especies nativas, como es el estornino pinto, tenemos que casi hablar de plaga. Claro. El estornino pinto ocupa nidos de carpinteros, nidos de horneros, nidos, huecos naturales también. Es muy prolífico, le hemos detectado hasta 3 posturas en la temporada ¿Y de cuántos huevos? y de hasta 5 o 6 huevos por Mira, nido. parece un gato. Y sí, y cría muy bien y entonces ya estamos en niveles de estorninos muy grandes que en invierno se ocultan junto con los tordos y si tendríamos que hacer un relevamiento un poquito más ¿Hay serio. cruza? No, No se cruzan. no se cruzan, pero se Se mimetizan. confunden, claro. Uno los ve En de la lejos bandada, y parecen negros claro. y no son tordos y no estorninos. Claro. Yo diría que casi que la mitad de los tordos que tenemos en Bolívar ya son estorninos. Ajá. Pero no hay cruzamiento. No. Entre no, ellos no, no. no. Los tordos son tordos La y los... hibridación es una característica muy rara en los pájaros. Ujú. Se da en algunos patos, que se le ven algunos caracteres De híbridos. otros, claro. O sea que Sí, cruzamiento padre, madre, sí, de de distintas distintas especies, especies. pero no es algo que sea usual. Lo que hay aparentemente más cantidad también hoy es de una enfermedad, que no es una enfermedad, es una alteración genética que se llama leucismo. Vendría a ser algo similar al albinismo. Por ahí los que han ido al parque y han encontrado un venteveo, en realidad no lo reconocen como un venteveo, parece Por el un color, canario, claro. porque es todo amarillo, muy claro, casi blanco, no tiene tintes en el pico, en las patas, Ujú. o sea, las manchas negras del venteveo desaparecieron por completo, es todo amarillo. Eso se llama leucismo, es una especie de alteración genética en la pigmentación de las plumas y eso cada vez es más común. Hemos visto chingolos con leucismo, claro, o sea, son casi blancos, no son albinos, porque el problema del albinismo es que no tolera los rayos ultravioletas del sol. Claro. Entonces, realmente a los pájaros los mata Claro. desde muy chiquitos. Pero sí el leucismo, que es una alteración de las plumas solamente, con un color muy claro de las plumas, lo hemos visto en horneros, que hay en el parque, algunos horneros con leucismo, con manchas por ahí, que no son propias de la especie, pero bueno. Ahora, Eso vos sí. vas al parque y en vez de mirar la glorieta, te la pasás mirando para arriba. Para arriba, para abajo, realmente... Bueno, el parque- sabés dónde están, digamos, el o dónde los parque podés encontrar. Tiene especies realmente muy interesantes. Además que hemos llegado a ver muchas veces flamencos, espátulas rosadas, cisnes de cuello negro, que son habituales. Pero, por ejemplo, los gaviotines laguneros, que es una especie bastante rara, porque en las lagunas nuestras no hay demasiados peces, salvo Laguna San Luis, que es Sí, una ahora. que se ha sembrado con Alevinos y demás, con claro. alevines, sí. Pero si no son habituales. Hemos visto martines pescadores en el parque, que es una especie que no es muy habitual, pero al haber tanto pececito, Claro. ellos aprovechan y están. Así que sí, el parque tiene sus lindos encuentros. Para avistar en el parque, ¿de día, de noche, a la mañana temprano, a la tardecita?
En realidad, los avistadores de pájaros sabemos que el horario ideal es cuando amanece. ¿Por qué? El pájaro durante la noche descansa, no ve, está ocultándose de sus predadores naturales, así que aprovecha para descansar y a primeras horas se le despierta junto con la luz el apetito. Claro. Así que lo primero que hace es ir a comer. Y cuando está comiendo y con hambre, lo más probable es que no preste atención demasiado a que uno ande cerca de él. Entonces se dejan ver desde más cerca. Así que nosotros habitualmente, después cuando llega la hora del calor, ya se empiezan a esconder, a Otra ocultar. vez. Y al atardecer, otra vez, alguno que no comió lo suficiente por la mañana, sale otra vez a comer para que no lo pesque la noche Claro. tan larga. Claro. Así que los horarios ideales son esos. Son el de la mañana muy temprano y el de la tarde a última hora. A la salida y a la puesta del sol. A ver, eso es en términos generales para la mayoría de las aves que viven de día. Claro. Si uno quiere ver un búho, tiene que sí o sí salir Bueno, de dijiste noche. lechuza, el búho es bastante parecido, ¿o no? No, si bien la lechuza tiene un comportamiento crepuscular, le decimos, o sea, en la salida y en la entrada del sol come más porque tiene la capacidad de cerrar su iris para que le entre menos luz y poder adaptarse a bajas condiciones de luz. El búho no tiene esa capacidad de modificar tanto la apertura de su iris. Entonces, sí o sí, necesita cazar de noche. Para eso está previsto, o sea, tiene un oído extraordinario, tiene unas plumas muy especiales para no hacer nada de ruido cuando vuela, y tiene un grito que aterra a los pájaros o a los roedores principalmente, que en cuanto lo escuchan salen corriendo y entonces ahí es donde ellos aprovechan. Claro. Lo que nosotros le llamamos búho en realidad para el nombre común es lechuza de campanario. Acá se los puede ver en la iglesia. ¿En cualquiera de las dos? Los hemos visto más en la parroquia. Son menos de los trinitarios. Son de otra orden. No, lamentablemente debe haber Pocos. más roedores Claro. en los En patios claro. de las escuelas Claro, 1 ahí. y algunos Sí, lugares sí. de esos. La manzana 1, Claro. de la más vieja de la ciudad. Claro. Pero bueno, ellos... Después también hay otro buito muy chiquito que no era tan común, ahora está prácticamente en todos lados, pero que es totalmente nocturno, solo se lo escucha, y es el alilí cucú. Mucha gente nos ha consultado porque al anochecer le saca fotos porque se arrima por ahí donde están comiendo un asado, a comer insectos ya que hay luz artificial, en el parque hay. Y tiene un grito muy particular y bueno, la gente nos consulta qué es, porque es más escuchado que visto. Claro. Pero bueno, se está difundiendo bastante también. ¿Has escrito algo sobre esto? Sobre en particular lo de Bolívar. No, en realidad siempre estamos con interés en crear una especie de guía de fauna, sobre todo para el humedal más importante que tenemos, que es la Laguna San Luis. Ujú. Así que bueno, no Bueno, va y a faltar parte ahí el en momento. Pirovano, pero bueno, está en Pirovano, ¿no? Sí, la parte de la pero glorieta no, ahí. hay más, pero yo digo, para que la gente pueda masivamente concurrir y ver, es un lugar donde, bueno, fuimos el fin de semana pasado el viernes pasado Con turismo. el grupo de turismo, y vimos caracoleros, garzas moras, pájaros que no son habitual de ver en el resto del partido. Ajá. Que están ahí porque, bueno, hay muchos peces. ¿Hay algún pero- pez, hay algún ave que no conozcas o...? Hay Sí, muchas, miles. Miles. Vamos un día por ahí, y ese que no sé. No, sí, es que es habitual que pase eso. Ajá. Sí, Bueno, sí. eso te despierta también el interés por saber a ver qué bicho es este. Sí, permanentemente estamos consultando. La guía de pájaros en Argentina hay alrededor de 1000 y pico de especies. En mi registro, que yo los elevo a una plataforma que se llama Ecoregistros, donde no solo se puede subir fotografías o simplemente avistajes de una determinada
especies, sino de pájaros, sino de insectos, de roedores, de mamíferos, de todo tipo de fauna. Pero bueno, en especial yo subo fotografías de aves. Tengo alrededor de 400 especies de las más de 1000 y pico que hay en el país. O sea que no llegó al 40% de... Y en Bolívar no habitan todas. No, en Bolívar tenemos alrededor de entre 150 y 160 especies registradas. Bolívar tiene una condición particular, como lo decíamos, que las migratorias nos vienen en invierno, las de Patagonia, que no soportan la nieve, entonces se vienen, y en verano tenemos ahora un montón que nos eligen para anidar incluso, que viven hasta en Venezuela o en Colombia, el churrinche, ese rojito, coloradito que todo Es el decir, mundo... Maduro ha sacado no solamente a las personas, sino también las aves están viniendo. Históricamente vienen, pero hay playeritos, por ejemplo, que recibimos en invierno, que son aves que están en los humedales, que necesitan de esos humedales para reponer sus energías porque van hasta Ushuaia, pero que crían en Siberia, en el norte de Alaska y Siberia, o sea, del lado americano y del lado Ruso. Sí. asiático. Ahí anidan y recorren todos los años toda la cordillera hacia el sur hasta Ushuaia y vuelven otra vez. Esos playeritos que les llaman son un montón de especies distintas, las vemos habitualmente en las lagunas, recorren 25.000 kilómetros anuales ida y vuelta, o sea, son 13 y 13, más o menos. ¿Y en qué momento anidan? Anidan en nuestro invierno, que es el verano ártico. Claro. Que todavía hay nieve, porque en la zona que... Pero tienen la particularidad de si uno ve el pájaro que está anidando en Siberia y ve el nuestro, dice no es el mismo. Tienen, a través de toda esa migración, van cambiando de plumaje. Claro, para adaptarse. Haciéndolo totalmente diferente, totalmente diferente. No tienen nada que ver el plumaje críptico que llamamos nosotros, que es el de volar y hacer la migración, con el que tienen en el periodo de reproducción. Claro. Y algunos que se retrasan, nosotros los empezamos a ver con algo de plumaje reproductivo. Entonces les vamos avisando que en tal zona, les sacamos las fotos y vemos que están ya cambiando de plumaje. ¿Y pasan por Bolívar? No. Pasan por Bolívar. Pasan por Bolívar. Pasan por Bolívar, en realidad pasan por toda la Argentina, rumbo a la costa o sea, al Atlántico, Claro. la zona de... La Patagonia Atlántica, Sí, digamos. y son algunos bastante diferentes de los que pasan por el lado chileno. O sea, la cordillera un poco divide las especies que pasan por uno y otro lado hacia el sur. Claro. El tero y el tero real. Sí. Y debe haber más teros, pero digo, estos son los dos que conocemos acá, el tero común más... No, bueno, en sí no son de la misma familia, son distintas familias, son distintas especies. Posiblemente le hayan Y el tero llamado... real es más monárquico, el otro... No. Le llaman tero real porque tiene un grito similar al tero y hace, cuando anida, hace esas pasadas rasantes que hace el tero, Claro. pero no tiene ni los espolones del tero común, Claro. ni nada que se le parezca. En otros lugares lo llaman cigüeñuela. Tiene un parecido, sí. Claro, hay una cigüeñuela que es muy similar al tero real, que habita en las lagunas altoandinas. Nada más que tiene el pico torcido para arriba. Tienen el mismo comportamiento de comer entre el barro, pero no son especies similares. Claro. Incluso de teros, hablamos de tero, pero hay 2 o 3 especies de teros. Del tero que nosotros llamamos, hay un tero serrano, un tero altoandino y el tero común que tenemos nosotros aquí en La Pampa. Y a su vez, de ese tero común hay subespecies. Si nosotros vamos a la Patagonia, vamos a descubrir que el tero canta distinto. ¿Cuándo hay una subespecie? Cuando una barrera no permite que la especie se reproduzca con otro. Por ejemplo, los teros nuestros no van a la Patagonia. No pasan el río Colorado o el río Negro. El río Colorado para el sur, apenas llegan algunos al sur de la provincia de Buenos Aires.
Eso hace que se generen dos subespecies Claro. que tienen Es como nosotros y los cordobeses, hablamos distinto, el mismo características idioma, pero con... pasan en muchas especies. Es más, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, ahora con el cardenal amarillo se han hecho, que es una especie en peligro y que está Se ve muy poquísimo custodiada. el cardenal amarillo. Se han traído, prácticamente No se ve. no se ve. Se está tratando de repoblar el monte pampeano. En Luro, por ejemplo, en Parque Luro, en La Pampa hay algunos, y se ha visto que muchas veces los que traen de otras zonas los atacan los congéneres, los de la misma especie, porque no cantan iguales. Claro. Son otra especie. No, perdón, es la misma especie. Son una subespecie, pero es claro. una subespecie Claro. que canta distinto y no los quieren, y no los aceptan y no se puede reproducir. Entonces hay muchos programas que bueno, tienen su particularidad. Claro. Bueno, es una especie de discriminación. Menos mal que ahora cerró el INADI y Milei, si no habría una cola de pajaritos. Y el tero, tenemos muchos teros porque digo, uno los ve en distintos lugares, pero pareciera como que intenta convivir con el hombre hasta ahí. Pero ¿dónde has visto en el Partido Bolívar teros más masivamente? No, es un ave que se adaptó muchísimo a lo suburbano, que lo vemos en las canchas de fútbol, anidando, criando sus pichones, en parques y jardines grandes hay, y después también en el campo, obviamente. Siempre está asociado a un humedal por una cuestión de cercanía de algo donde darle de tomar agua a los pichones una vez que anida, para la anidación, pero después hay teros prácticamente en todos lados. El Partido de Bolívar no es una de las especies que esté complicándose. Y el famoso mito ese de los huevos, de dónde hace el nido y demás, tiene que ver con que no, bueno, generalmente lo hace en un lugar donde vos tranquilamente podés pasar y pisarlo, porque no es que elige esos pastizales a la costa de la ruta para hacer el nido. Sí, no lo esconde para nada, lo hace en un lugar bastante... Normal, sí. Sí, llano y pelado, porque se confía mucho en el mimetismo de su color y en su oído. Y como es una especie que está siempre alerta y que alguno de la pareja siempre le grita de algún lado como que vienen intrusos, Claro. no solo el hombre, pueden ser zorros, pueden ser zorrinos, pueden ser... Gato, Entonces lo que sea. se agacha y se aleja un poco del nido, y los huevos son perfectamente miméticos, son muy difíciles de ver. Es más fácil pisarlo Sí, que verlo. sin verlo. Sí, tal cual. No es como el huevo de la perdiz o el huevo de otras especies que son de colores muy, muy contrastantes con el suelo. No, acá son pero hay muchos pájaros que tienen ese tipo de huevos. Claro. El tero real es uno de ellos, las gaviotas, o sea, que tienen ese color verde, jaspeado, marrón, que eso resulta muy difícil ver. Y de los que atacan al hombre, el tero y cuál más. Debe haber alguno más grandote que ataca. No, es un mito de que ataca al hombre. Lo único que hace el tero es tratar de amedrentarte con pasadas rasantes, mostrándote los espolones cuando tienen los pichones. Claro, cerca. Ahí. Igual los pichones son nidífugas, o sea, nidífugas. Hay como dos categorías de especies, las que son nidífugas y nidícolas. Los nidícolas son los que se quedan los pichones en el nido durante muchísimo tiempo. Pasa que es peligroso, como donde tiene el nido el tero. Por eso son nidífugas. Al Nacen día y se van. siguiente o a los 2 días Chau. se van. Y normalmente el tero los oculta bajo su plumaje. Es muy común. Yo después les voy a decir, hay una página que tenemos, el COA Bolívar, donde subimos todas las fotos, donde van a ver la cantidad de álbumes que tenés por especie. ¿Cómo es el es dominio? COA Bolívar. COA Bolívar. .com.ar. COA, que es COA, Sí. Club de Observadores de Aves. Bolívar, no, es una página de Facebook. Una página de Facebook. Sí, COA Bolívar. es muy visitada tenemos más de 1000 seguidores, así que la pueden ver y ahí están las Ahí fotos está, mirá. de todas las especies que... Ahí la tenemos, por lo menos para los que nos están viendo Claro. por el streaming. Hay, mirá, cantidad, ¿eh? ¿Eso son todas fotos de acá o...? Sí, por ejemplo, si tenemos la de la izquierda arriba, ese loro. El lorito. Ese loro la saqué antes de ayer a la foto. Y ese loro es un loro hablador, misionero,
¿Ah, ese es el que está en la Venezuela? Está en la calle Venezuela, entre La Perida y Olascuaga. Seguramente ha sido soltado por algún... O sea, escapado. O se ha escapado de algún vecino, porque no es un loro que esté en la zona, es un loro hablador, que la zona más cercana puede ser Misiones o parte de Córdoba, ahí llega hasta esos lugares. Como hablamos de las subespecies, tiene una característica diferente, que tiene en el ala una mancha roja, Ajá. que es de origen brasileño. Es medio papagayo. Esta es una subespecie Ajá. que le dicen papagayo en Brasil. Mirá. Y por eso sabemos que es de tráfico y no es que vino, no es que bajó no nació de acá, Córdoba. claro. No, porque puede ser que alguno que se vino desorientado, Claro. las tormentas traen algunos pájaros algunas veces, pero en este caso no. Claro. En este caso es la subespecie brasileña, así que seguramente, bueno, es producto de tráfico. ¿Y cómo convive acá? ¿Cómo convive solo, digo? Porque... No, posiblemente me avisaron hace muy poquitos días de que estaba ahí. Fui, le saqué esas fotos. Yo supongo que ya tenía 2 caranchos rondándole, Claro. que no lo miraban con muy buenas intenciones. Así que yo supongo que este loro va a permanecer ahí hasta el invierno. El invierno es fatal para él. Es un loro que está acostumbrado a las temperaturas del Brasil. hogar. No, y de Brasil sí, claro. o de jaula. O sea que no va a soportar las temperaturas. ¿Y si no se va? No se va a poder ir, porque no está Vuelan en orientado. bandada. El problema del tráfico es que normalmente se cosechan, vamos a decir entre paréntesis, los pichones de los nidos. Se los recría un poquito como para que tengan el plumaje un poco más vistoso, que es el de adulto, Claro. y después se los vende, o se los lleva a los lugares donde se compran. Claro. Esto hace que el ave está totalmente desorientada, no sabe cuál es su ambiente. Hábitat, claro. No sabe si tiene que migrar porque no migran, son aves de un determinado Sí, de Brasil. sitio. Ahí en la... Claro, viven en la selva misionera, Claro. entre los pinos Paraná. O sea, por eso supuestamente ha elegido una palmera, porque, bueno, entre la flora que debe reconocer su genética, Claro. son las palmeras. ¿Y de qué se alimenta ahí arriba? Mirá, estamos casi seguros, este loro come semillas y frutos. Debe estar alimentándose de los frutos de la palmera. Claro. Si bien la palmera nuestra tampoco es Sí, autóctona. una dactilera. No, es Sí, es entrerriana. Phoenix, de las islas Canarias. Así que, pero bueno, ahí va a estar hasta el invierno, si no logramos que su dueño lo pueda recuperar. Y el tema del mascotismo es muy complicado porque se lo saca del hábitat. del hábitat, claro. Y muchas veces no se adaptan. Incluso hay gente que pone tramperas y... Bueno, acá tuvieron un pingüino de mascota en algún momento. Sí, que tengo entendido que sí. Pero es muy difícil la liberación de esas mascotas después. Claro. Porque una vez que se hacen absolutamente dependientes de la alimentación, de Ya todo está. este tipo de cosas, no es posible liberarlos. Claro. No es normal ver loros que se escapen. O sea, el que está en una casa y aparte, bueno, no sé cómo será el tema del trato, el maltrato, porque digo, la mayoría no se va del lugar donde, es más, va y vuelve. Mira, conozco a alguien que ha intentado soltarlo y el loro vuelve, tiene la puerta abierta y vuelve a la jaula a comer, Claro. todo, porque lo tiene de chico. Dice, está súper arrepentido esta persona de haberlos tenido. Claro. Pero dice... Encima no vive sé en qué una hacer. bandada de loros, una bandada de años viven los loros. Claro, y le ha tomado miedo a los perros que tienen también ahí en el lugar. Y entonces, bueno, el tema es que están acostumbrados a recibir una alimentación y a no valerse por sí mismos. Claro. Entonces, una vez que... ¿Cómo se defiende un loro? Con el pico, pero... No, de un predator no tiene mucha defensa. Cualquier carancho, cualquier taguató... bueno, no, hablemos chimán. de esos carroñeros, de esos predadores, los caranchos, ponele. ¿Esos se reproducen como
si nada, o sea, no es que están en Sí, peligro de pero, extinción. no, para nada, pero a su vez hacen, o sea, cumplen un rol, pero fundamental en la En la naturaleza, cadena. en la cadena. Imagínense que en los campos que se hace ganadería, lo que tardaría en desaparecer un cadáver de una vaca muerta, Claro, si no fuera por los caranchos. claro, de Entre manera caranchos, normal. zorros, zorrinos, todos los peludos, Carroñeros, carroñeros, lo hacen desaparecer prácticamente en una época así como verano, en 2 días. Si no, sería un lugar donde proliferan enfermedades, donde las moscas ponen su quereza claro. y hacen todo el ciclo de larvas. Eh, la verdad que tienen un rol fundamental los carroñeros. Si bien el carancho, a su vez, lo denominamos, no es carroñero neto, sino es oportunista. El tipo caza por un lado, o sea, puede cazarte hasta un pez que está medio vivo sobre la orilla de una laguna que está secándose, lo agarra igual, come cadáveres y caza otras aves también. O sea, es muy completo. Claro. Y es como el chimango, que es oportunista. El chimango, si estás ¿Qué haciendo diferencia tienen el carancho del chimango? No, el carancho tiene un mayor tamaño, tiene un color un poquito más vistoso, tiene el frente barrado. El chimango es todo marrón, tiene casi ninguna diferencia entre el macho y la hembra, porque los pájaros, muchos tienen algo que nosotros le llamamos dimorfismo sexual, o sea, diferencias de colores, de plumaje entre la hembra y el macho. Claro. Se da mucho... El hornero dicen que no. No, el hornero no lo tiene. Pero, por ejemplo, el churrinche, ese chiquitito rojo, es el macho. La hembra es totalmente parda, pasa desapercibida, más parecida a un chingolito, porque como es la que tiene que incubar y tiene que mantenerse Claro, escondida oculta. en el nido para que no los predadores no la ubiquen, es parda. Y pasa con la mayoría de los pájaros pequeños. En las rapaces normalmente las reconocemos por tamaño. La hembra, por lo general, es al revés, mucho más grande que el macho. En los halcones, por ejemplo, nosotros tenemos el halcón gris o plomizo. Pero ese en Bolívar no. Sí, ¿Sí? sí, sí. Es más chico que el que hay en... Es un peregrino chiquito. Claro, Es muy parecido a un halcón peregrino, pero más chico. claro. Eh, ¿Y dónde lo podemos ver acá? Hay, incluso en chacras alrededor de Bolívar se ven. Más hacia Marsiglio, por ejemplo, hay varias parejas de esos. Pero los he visto acá cerca, por decir algo, en el basurero municipal hay. Ah, mira. Ahí crían todos los años acá y es un pájaro bastante común. Claro. Y después tenemos el blanco, que nosotros le llamamos halcón blanco, pero en realidad es un milano blanco, que también ese es muy de cazar roedores y es más específico su alimentación. Hablabas del chimango y del carancho. ¿Compiten entre ellos se pueden llegar a pelear o no? No, porque habitualmente le sobra el alimento, no es, es más, por lo general se juntan de a muchos, tanto chimangos como caranchos, y como ya te digo, son oportunistas, tienen la posibilidad, el chimango, por ejemplo, tiene la posibilidad de comer insectos. Entonces, en las épocas que hay muchas larvas, porque hay orugas medidoras o la militar tardía, comen larvas o tocuras incluso, Claro. que son las pequeñas saltamontes, Claro. bueno, Sí, es sí, otra sí. especie, pero es una langosta chiquita. Las langostas, los tatadios, todo eso. Claro. Sí, él come todo ese tipo de insectos. Ujú. Eh, O sea que puede ser tanto carnívoro como... Insectívoro. Lo que no come es semillas, pero porque hay pájaros, la mayoría de los paseriformes, de los pajaritos chicos, tipo el chingolo, los cachilos amarillos, son pájaros que normalmente comen, o el cabecita negra o los jilgueros, comen semillas. Pero cuando están criando, para que el pichón desarrolle muy rápido, necesitan proteína.
y las semillas generalmente son bajas en proteínas. Claro. Entonces le dan orugas. Y los insectos, las orugas, tienen esa proteína. Tal es así que, por ejemplo, desde que una golondrina nace hasta que vuela, tarda unos 16, 17 días. Es rapidísimo. ¿Pero por qué? Porque la golondrina come en el momento que anida solo insectos, prepara una pasta y le da esa pasta de insectos que es altamente rica en proteínas, Claro. y que hace que el desarrollo de la golondrina sea rapidísimo, muy rápido. Así, ¿vuela a los cuántos? 14, 15, 16 días, más o menos es lo que tarda en volar. Las tijeretas también. Tijeretas, se ven pocas también. Bueno, la tijereta tiene un tema, es migratoria. Ah, claro. La vemos solo en esta época, viene de lugares tan lejanos como el norte de Bolivia, Ecuador, Perú y hasta Venezuela y Guyanas. Depende vendría a ser del grupo que está llegando, y por eso es que ahora se están poniéndoles, por ahí alguno se va a encontrar que alguna tiene una mochilita atrás, Sí. porque se hace un guiado satelital para estudiar un poco el tema de las migraciones, por dónde pasan. Mira. La tijereta también la tenemos acá desde prácticamente los fines de octubre hasta marzo. Y después pájaro pica. Que anida acá, incluso el macho prácticamente en estos meses, ya fines de enero, se está volviendo Ujú. hasta su lugar de origen. Y el problema de las tijeretas, que se ven pocos, es porque las tormentas que tienen en la migración matan aproximadamente el 50% de las que migran. ¿Quién los O sea, mata? llega Sí. las tormentas. Ah, las tormentas. Las tormentas. Y en esta época que no tenemos tantas, capaz que... Pero el tema es que en todo su curso pasan por lugares donde las granizadas, las Claro. tormentas de piedra, y bueno, ellas siguen su ruta. Entonces es una de las especies que más afectada está por la migración. Ujú. O sea, que más pérdidas tiene durante la migración. Claro, por la época en que viaja. Sí, pero más que nada tal vez sea lo incómoda, por ejemplo, de su cola. Claro, bueno, sí, para Que no desplazarse. tiene velocidad. Claro. La golondrina tiene un similar tamaño, pero una cola muy chiquitita que no le incomoda para volar. La golondrina tiene que volar muy bajo. Claro, Perdón, la golondrina vuela muy alto y la tijereta vuela muy bajo. claro. Y entonces... Sí, las sí, no tormentas puede son- ir por arriba de la nube, No. por ejemplo, cosa que la golondrina sí podría. Sí, sí. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás.